Hola amigos, bueno, hoy es 5 de agosto de 2020. Continuemos entonces con estos estudios breves de domática. En este caso, refiriéndome al funcionalismo sistémico de Günther Jacobs. Dice que una teoría unitaria del tipo. Vamos a mirar eso porque en el video anterior, pues haciéndome referencia a las expectativas y de cómo se debe responder en ese juicio de reproche y dando el caso pues referido concretamente a la madre que da muerte al hijo recién nacido dentro de los 8 días siguientes con un tipo de punibilidad diferente pues para el tratamiento como si fuera un delito de dominio, como es el artículo 103, que es el delito de homicidio. Pero como se trata de una infracción de deber, en ella va implícita tanto la institución positiva como la negativa. Es decir, por ser correspondiente con esa posición de que en las instituciones positivas se debe ayudar, por estar en una vida en común, proteger los bienes frente a daños de terceros o de la misma naturaleza. Por eso entonces me he detenido un poco en el tema del instituto positivo. Entonces va implícito allí, porque si la madre pues genera un daño lesivo al hijo, ya sea por la figura del artículo 103 o la figura del 108, pues que tiene un tratamiento diferente de la pena, o si lo deja abandonado y que tiene una sanción menor, y si se produce el resultado muerte, entonces ya se tratará con el 103. Por eso quedó allí planteada la inquietud en el sentido de por qué en el 108 tiene esa punibilidad y por qué el 128, si se da el resultado muerte, es diferente. Ok, pero eso era un tema para debatirlo en el asunto del juicio de reproche, dentro de esta situación que se está estudiando acá de las expectativas, porque retomando el tema central, una teoría unitaria de tipo acción y omisión, dolo e imprudencia, a través de las posiciones de garante y del riesgo jurídicamente desaprobado. Acá determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora pierde toda relevancia, porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de la posición de garante. Por eso entonces la responsabilidad penal, yo debo responder por las conductas y resultados que debo desarrollar o evitar en virtud pues, de los deberes que surgen dentro de un ámbito de responsabilidad y que se desprenden de las posiciones de garante. Y que por eso entonces la escuela de Bonn, de Günther Jacobs y otros, aducen pues de que los criterios son para determinar esas posiciones de garante son de origen competencia por organización o instituto negativos y la competencia institucional o institutos positivos. Les decía ayer y les dejé allí que el planteamiento de frente a autoría, coautoría y participación pues son diferentes en el uno y en el otro. Y miremos por qué. Ahora, lo importante es determinar que en la actualidad se afirma que la técnica moderna y el sistema social hacen intercambiables la acción y la omisión. Y Günther Jacobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. ¿Y eso por qué razón? Y se mira en un ejemplo muy sencillo. Les decía el caso de un particular dentro de la competencia por organización, que si yo pues me arriesgo a organizar, entonces debo tener pues los cuidados necesarios para que dentro de esa organización pues no se cometan esos riesgos jurídicamente desaprobados. Entonces si abro
un hueco al frente de mi casa con el fin de hacer alguna reparación o arreglo, y debo tomar entonces las medidas pertinentes a fin de que no se materialice ese riesgo, como es pues tomar las precauciones de colocar una cinta que diga peligro no pase. Además de eso, entonces se da el ejemplo de que si el particular por la noche deja la luz apagada, miren que estamos hablando de una omisión, entonces, y que si alguien se va al hueco que se abrió generándose un daño o para la persona, pues entonces debe responder. Y miren que allí entonces esto demuestra que realmente entonces lo fundamental allí es si se cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro, y como dice Gunther Jacobs, ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Entonces no nos importa aquí determinar si es acción u omisión, sino lo relevante es el tema de mostrar pues que si una persona ha cumplido con esos deberes que surgen de la posición de garante. Por eso es que yo les he insistido aquí puntualmente para el manejo del tema del general Humberto Scategui. Les he referido pues la sentencia muy puntual 35113 del 2014 de Eugenio Fernández Carlier, en la que se debatió pues el tema de si se obró por el error de prohibición vencible en ese caso, y por eso hubo el salvamento de 4 magistrados diciendo de que sí había un error de prohibición vencible y que por lo tanto entonces se debería graduar la pena con dolo atenuado de acuerdo pues con el artículo 32 numeral 11 dentro de ese error de prohibición según el esquema finalista, la teoría concretamente estricta de la culpabilidad, diferente a la limitada de la culpabilidad que se maneja para el error de tipo del artículo 32 numeral 10. Y que les dije también y les reitero nuevamente para que no se les olvide revisar en este mismo espacio el video que hice en relación con ese joven en una conducta de tipo sexual que se manejó entonces por la Corte recientemente, el tema del error de prohibición, en ese caso sí, invencible, disculpante de la responsabilidad. De temas que se manejan entonces dentro de lo que es efectivamente la culpabilidad, ¿no? Y para seguir avanzando entonces en este tema, miren que pues es que hoy en día cobra mayor vigencia porque pues aunque no me quiero meter en este tema polarizado ahora que están ya por el asunto pues de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe, pero pues que de todas maneras sí no quisiera pasar por alto para pues señalar que pues no estoy de acuerdo que un presidente de la República de turno salga a decir criterios de valoración frente a una decisión, porque eso me da a mí a pensar que si el presidente Duque está diciendo pues que debió habérsele dejado en libertad para que definiera su situación como muchos otros, y ahí pone en antesala a Santrich y otros, pues hombre, esa misma decisión, esa misma situación y valoración diríamos entonces en relación con el gobernador de Antioquia, al que pues se le confirmó por parte de la Corte Suprema de Justicia la medida de aseguramiento en detención domiciliaria. Entonces lo que pasa es que no hay que desconocer, y el señor presidente es abogado, obviamente conoce muy bien. Además estamos ante las 3 divisiones del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y se debe respetar, cada una tiene el respeto que se le merece a cada una de las 3 ramas del poder público. Y en una democracia como tal, se deben respetar las decisiones judiciales. Pues al senador Uribe se le da la presunción de inocencia,
Obviamente que nadie, hasta que no haya sido vencido en juicio, pues no se demuestre lo contrario, pues tendrá su oportunidad. Pero las razones para imponer la medida de aseguramiento, y así lo dijo en un espacio mi amigo Raimundo Antonio Tello recientemente, porque él tiene un canal allí en YouTube, en un espacio radial, Viva las Noticias, de esta semana, que se publicó el martes, que los invito a que revisen, porque él hace referencia pues precisamente a las medidas de aseguramiento, en este caso las que se tuvieron en cuenta para detener pues preventivamente en su domicilio al senador, y que en días pasados también se hizo un planteamiento en relación con, sí, mire usted, la situación diferente del gobernador, porque pues allí hubo, si en ese caso del gobernador, pues se tomaron pues en cuenta de lo que siempre se estudia por parte de los jueces de control de garantías al resolver la medida de aseguramiento, si se tienen en cuenta pues los principios constitucionales y legales, sobre todo se verifica si va a haber una comparecencia posible de la persona para una eventual sentencia, si la persona constituye un peligro para la sociedad, si la persona pues puede tergiversar el tema probatorio, y allí pues entonces en tratándose del tema que se está llevando por parte de la Corte de Suprema Justicia, pues entendamos que se trata de un asunto bien complicado, en un manejo de testigos que de pronto han sido manipulados, y pues una de las razones, pienso yo, que se tuvo en cuenta por la Corte de Suprema Justicia es la injerencia que puede tener el senador estando en libertad, y eso pues eso vale para todos, es decir, no es porque sea la condición, indudablemente nadie desconoce las condiciones del senador Uribe cuando fue presidente de la República, pero pues aquí hay que tener, siendo imparciales y tomando con un criterio alejado de injerencias políticas o ideológicas, pues pienso yo que todas las personas debemos responder ante la justicia, y para eso está el debido proceso y la presunción de inocencia. De hecho, pues los abogados están trabajando en ese asunto, ¿no? Asimismo, pues podemos decir entonces que lo que no se debe hacer es que un funcionario que está a la cabeza del gobierno, en estos momentos presidente de la República, pues haga ese tipo de, para mí, intervenciones que pueden menguar y generar incluso el tema que aquí estamos tratando sobre lo que se conoce como prohibición de regreso, porque ahora lo vamos a ver entonces, que es muchas veces hay que tener mucho cuidado aquí, sobre todo cuando se hacen algún tipo de enunciar temas de carácter político en prensa, porque quién sabe si de pronto un tercero, utiliza dolosamente ese tipo de situación y genera un daño o lo materializa. Entonces, hasta dónde debe responder la persona que ha generado esa situación es ante y que se produce allí. Eso lo vamos a ver entonces también dentro de este nuevo esquema del funcionalismo sistémico de Gunter Jacobs. De allí que pues ahí solamente para referirme a eso de la prohibición de regreso, y volveremos nuevamente sobre ella, porque pues hay que tener mucho cuidado, pues a dejar que cursen las investigaciones y que para eso la rama judicial pues estamos con altos funcionarios, magistrados muy competentes, pese a que en otrora tuvimos situaciones muy lamentables, como el llamado cartel de la toga y otros temas allí que recientemente se han ventilado, pues que sí ponen en una posición muy crítica a la rama judicial. Pero pues ese no es el común denominador, obviamente. Pero en este evento, en esta situación, hay que respetar la decisión y darle el curso adecuado, debido. Pues para eso están los abogados, y que no son cualquier abogado los que están allí al frente de la defensa del senador Uribe.
y la del señor también abogado Cadena de otra parte. Entonces, pues dejar a ver entonces qué pasa y que sea entonces lo que aparezca dentro del sumario, que tiene su reserva y hay que respetar eso, y que hagan lo propio entonces cada una de las partes en este asunto. Bien, resulta de que para el tema de lo que estoy aquí revisando, dice miren ustedes que para ya abordar el tema de autoría y participación, entonces se tiene en cuenta y les decía aquí que hay conductas activas socialmente adecuadas que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene entonces una posición de garante. Entonces ya pues no volver sobre lo mismo, pero miren esto. Para el tema de la autoría o coautoría y participación en el instituto negativo, o sea, competencia por organización, ¿no? Muy diferente al que vamos a ver también del instituto positivo. Pero en este caso dice, por ejemplo, la conducta de quien imprudentemente deje el explosivo que luego es utilizado por otro en una actividad delictiva puede ser catalogado como complicidad o coautoría culposa en un hecho doloso de acuerdo a la magnitud del aporte al hecho. Si se trata de un bien escaso, es decir, de difícil adquisición para la comisión de un hecho, como el realizado por el autor doloso, su aporte será de coautoría. Si se trata de un bien de fácil consecución, su aporte será de complicidad. En todo caso, aún sin acuerdo de voluntades, el hecho del autor o cómplice culposo es el mismo del autor doloso, porque el destinatario de la imputación es el colectivo. La accesoriedad se impone normativamente. Miren entonces el tema que de quien cree un riesgo jurídicamente desaprobado, entonces dentro de este instituto negativo, y allí pues no solamente para este caso concretamente que les estoy señalando, porque ese es el manejo que se tiene que dar por el aspecto normativo frente al destinatario de la imputación, que es el colectivo. Entonces, mira la diferencia que existe para darle el tratamiento como autor o como cómplice. Entonces ya obedece a otros criterios muy diferentes. Porque les he venido indicando aquí que en los esquemas anteriores pues vimos el del esquema clásico en el que pues siempre volvemos al mismo punto para poder ir como cogiéndole el hilo a la cosa, de la autoría mediata, del autor y del coautor o el del determinador. Hoy en día en el artículo 30. Entonces se dice aquí, así un ejemplo, miren, bueno. Ahora en tema puntual del senador Uribe como determinador. Una condición que está señalada actualmente en el artículo 30 del Código Penal, que es una forma de participación. Entonces, por ahí les preguntaban a varios, ¿quién es el determinador? Algunos juristas y salen a decir, bueno, que sí, que ese es como el autor intelectual, que es el instigador. Bueno, en fin. Pero para que miremos porque realmente, volviendo al esquema clásico, el autor era considerado quien realizaba la conducta por sí mismo, y se materializaba. ¿Y cómo se materializaba? Por una cuestión de causal naturalística, o sea, el movimiento muscular, y entonces que se producía un resultado, y que por eso entonces habían unos problemas enormes en relación con la omisión para ese entonces, pues, y a principios del siglo XX. Entonces había un asunto problemático en relación con el autor mediato. ¿Quién es el autor mediato según el artículo 29? Decimos aquí, dice la norma actual de la ley 599, el autor es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Entonces allí hay autor
material, el que realiza la conducta, y dice por sí mismo, o utilizando a otro como instrumento. O ahí está la situación. Entonces el tercero instrumentalizado es longamano. Entonces es como el instrumento que se utiliza, aquel que empuja para que esa persona que esté allí parado tumbe la materia y caiga al vacío. Entonces quien responde es el autor, el de atrás. Ahí entonces viene el tema también referido al determinador, porque algunos decían allí que entrevistaron, es el de atrás, el hombre de atrás. Claro. Y ahora ahí viene en juego otra vez el tema que definió Klaus Rosin por allá en 1963 sobre el autor mediato para el tema pues de esas organizaciones criminales en cadena de mando. Y eso fue lo que se aplicó allí justamente para condenar a Fujimori. Es el que deberían revisar ustedes ese caso también importante, porque de allí es que se toma en cuenta para hacer el juzgamiento a Fujimori. Pero miren, entonces que también había problema en el asunto de la figura del determinador, porque si el segundo son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la prisión prevista para la infracción. Quien determine a otro, o sea, quien le siembre la idea al otro para que cometa el delito. Anda a matar al otro, mira que verdad que te la tiene montada, ¿por qué no decidiste a matarlo? Ese es un determinador. Y el que contribuye o el cómplice pues ya es el del inciso tercero. Eso ya se refiere pues obviamente al aporte, una ayuda posterior por concierto previo o concomitante, quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica, ¿no? O preste una ayuda posterior. Y entonces en el tema de la coautoría del artículo 29, en inciso segundo, pues dice que son los que mediante un acuerdo común actúen con división de trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Por eso les decía que en el tema hoy actualmente la jurisprudencia de la Corte pues ha venido recogiendo todo esto que en doctrina se ha venido pues planteando para el tema de las muy particularmente aquí en Colombia pues con el tema de las autodefensas, de la guerrilla, porque siempre hay entonces en cadena de mando el que dirige los mandos medios o las personas que están en las cuadrillas, y los de abajo pues que son los que cumplen o hacen realizan todo lo que se les ordena. Entonces diríamos que acá arriba en la cadena de mando está el autor mediato, autoría mediata, el de atrás, pues para entenderlo, porque podríamos decir entonces, porque el artículo 29 habla de autor mediato también, el que está atrás y el que utiliza al otro, autor mediato. Y el autor, en este caso el determinador, también incluiría aquí, y en la coautoría, porque también hay para el concierto de delinquir, ustedes miran, también hay quien dirija o quien, como dice el artículo 340, mirando el 340, que es el que habla del concierto para delinquir, dice en el inciso 1, 2, 3, la pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. Diríamos que, pues, porque es que aquí también se habla y se dice, bueno, el autor mediato en la cadena de mando, la coautoría en el tema pues del común acuerdo y división de trabajo para realizarlo, y el autor material. Y entonces ya para el esquema funcionalismo sistémicos, pues existe esa situación allí para encajarla dentro de la competencia por organización, o sea, el instituto negativo, para saber entonces cuándo se es autor y cuándo se es coautor y cuándo se es determinador o cómplice. Y también ahora pasando ahí, ahora sí al instituto negativo,
aquí sí me voy a apoyar en Javier Sánchez Vera Gómez Trelles, en esta obra que estoy siguiendo, que por favor los que puedan conseguírsela, háganle, que es muy interesante, muy importante, el funcionalismo, en homenaje a Gunter Jacobs de la Externado de Colombia. Y miremos lo siguiente. Como se trata de infracción al deber, entonces, volviendo al tema de ayer que les decía, bueno, el artículo 108 del Código Penal y el 128 y el 130. El 108, la madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal. Pues estaría, ese es un tipo de omisión entonces propia. Porque si se ubica en el 103, que es el homicidio, el que matare a otro, pues será también obviamente que una infracción al deber, porque indudablemente que dentro de esa comunidad de vida es la de ayudar y no la de dañar. Entonces por eso confluyen dos institutos allí en esa infracción. El uno que es no dañar y el otro es la infracción al deber, que es obviamente mantener dentro de la comunidad la ayuda. Entonces, por eso es que se dice que entonces en los delitos de infracción al deber esencialmente están en el instituto negativo, están en la infracción al deber. Y también se da pues obviamente el instituto negativo, que es el de no dañar. Confluyen dos, pero que no podríamos decir como una especie de concurso aparente de tipos. Pero si se ubica entonces en el artículo 108, pues la madre sería autora. Y se viene a complicar la cosa cuando de pronto se vale la madre que tiene la condición especial, es el intranus, se vale de un extranus, o sea, de alguien que no tenga la condición especial. Entonces, ¿qué se diría allí? ¿Cómo se resuelve el tema? Dice sobre la cuestión de la coautoría, acaba de decir, dice Javier Sánchez Vera en la página 283, si coincide el quebrantamiento del deber de un obligado especial con el comportamiento del autor de un delito de dominio, por ejemplo, la esposa omite impedir que un tercero mate a su marido, ambos, el obligado y el no obligado, esposa y tercero, serán autores independientes. Miren, entonces que no hay coautoría, sino que cada uno es autor de ese delito. Para el obligado especial, la mujer, se trata de un delito de infracción de deber. Para el extraneus, de un delito de dominio. Claro, porque no tiene la condición especial, el extraño. No está dentro del instituto positivo, porque no pertenece a ninguna de las cualidades o condición que se necesita. Y dice que puesto que el extranus no le incumbe el deber especial, ambos sujetos nunca podrán ser coautores. Tampoco es posible una coautoría de dos obligados por la institución positiva. En este mismo ejemplo, que la madre se valga del padre. Para el caso pues del artículo 108, ambos, entonces papá y mamá. Entonces, pues aunque la norma habla de que la madre, pero miren ustedes, entonces, si ahí entra en esa figura el padre, que también tiene la condición especial, entonces no serán coautores, sino cada uno es autor y será entonces de un delito, un delito dentro del instituto positivo. Pese a que entonces mire, la norma está hablando de la madre. Entonces, ¿cómo quedaría ahí el padre? Pregunta. Porque si el tipo penal habla que la muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, claro que habla de acceso carnal violento, ¿no? Indudablemente que ese padre no va a estar por ningún lado. Pongámoslo de otra manera. Más bien que la madre se valga, pues,
de alguien que esté dentro del mismo instituto positivo, no hablemos del padre, sino de alguien que hace parte también por ejemplo, de un servidor público, de un uniformado, un policía. Entra allí en escena el policial que también tiene la condición dentro de ese instituto positivo. Pero entonces, ¿de qué será autor ese policial allí? ¿Bajo qué figura? ¿Habría entonces autoría del policial en qué? ¿O complicidad en qué? Como que nos tiende a complicar la situación. Se nos entiende a complicar la situación allí, cómo manejar ese tema. Si claro, él pertenece dentro de una institución positiva, pero y en ese caso entonces no podemos decir que son coautores. La madre sí es autora porque lo da el artículo 108 y encaja dentro del 108, pero el otro será cómplice. Pues sigamos mirando a ver entonces si de pronto encontramos la respuesta, porque la verdad es que me puso a pensar. Dice entonces aquí que tampoco es posible una coautoría de dos obligados por la institución positiva. Pongamos el ejemplo diferente en el tema de que le provoque más bien la muerte dos padres al hijo. No tanto en el 108, sino en el 103. En ese caso, entonces, cada uno será autor del delito de homicidio. No son coautores. Cada uno responde por esa institución que se tiene. En ese caso, ya concretamente hablando del artículo 103. Bueno. Dice aquí, en efecto, los dos obligados no lesionan los deberes de la institución conjuntamente, solo en su forma externa, sino cada uno por sí, puesto que el deber que impone la institución es personalísimo. Así también lo será su lesión, siempre individual. Hay otro ejemplo aquí, varios funcionarios de prisiones que cooperan en la huida de un preso, uno no cerrando una puerta, otro abriendo otra, un tercero indicando al preso el mejor camino. No son coautores de un delito de infracción de deber, sino todos autores. Bueno, ahí está entonces el tema para entender esto de la institución positiva. Y es que ahora que está en boga pues el tema de las conductas punibles de los funcionarios que hemos visto, por ahí está el magistrado Vargas en el tema, lamentablemente también en Tribunal de Bogotá, por el tema de vendiendo justicia, carajo. Eso sí es lamentable que un juez venda justicia, carajo. No solamente un prevaricato, pues de pronto hay prevaricato por acción y hay prevaricato por omisión. Pero vender justicia, infracción al deber, al instituto positivo, grave, completamente grave, es de lo más deplorable que puede haber, de que un funcionario judicial venda justicia. Entonces, delitos dentro del instituto positivo. Ahora el tema de Uribe, el tema de Cadena, y así. ¿Cuántos no están inmersos en delitos de infracción del deber? Tercero, aquí dice, los efectos de la teoría del dominio del hecho para la autoría mediata son: si un obligado especial, el intranus, utiliza a un tercero, extranus, para cometer la infracción de deber, responderá como autor igual que si hubiese omitido impedir el hecho. Por ejemplo, el funcionario público que se vale de un tercero que desconoce la situación para destruir unos documentos, cuya custodia le estaba encomendada, responderá como autor del delito de infidelidad en la custodia de documentos, puesto que al fin y al cabo concurren los presupuestos externos de una autoría mediata. O sea, existe un hombre de atrás que responde y un hombre de adelante que es utilizado por aquel.
No hay inconveniente en hablar aquí por motivos meramente didácticos de autoría mediata, es decir, de autoría mediata también para los delitos de infracción de deber. Pero en este caso habrá que aclarar que se trata de una autoría mediata simplemente terminológica, esto es, no una autoría mediata basada en los distintos tipos de dominio el hecho de un tercero. Lo mismo sucede cuando el obligado especial no se vale de un instrumento que yerra, sino de un tercero que no puede ser autor porque no posee la cualificación especial. Esto es la pertenencia a una institución positiva. El obligado especial es siempre autor directo con independencia de la responsabilidad del hombre de adelante. Entonces dan un ejemplo, el industrial I, que posee una máquina para destruir documentos, destruye un voluminoso sumario judicial que le es facilitado por un funcionario F. A pesar de que el dominio del hecho lo tiene I, F es autor de un delito de infidelidad de documentos. Por cierto que si el industrial realizase tan solo labores de complicidad, por ejemplo, facilitar al funcionario la maquinaria para que él mismo sea quien destruya los documentos, disfrutará de una doble aminoración de la pena. Por un lado, la propia de su participación como cómplice, además otra por no ser el funcionario. Y eso lo resuelve en verdad el artículo 30 del Código Penal cuando indica lo siguiente, dice en el inciso cuarto, el interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Entonces por eso es que acá dice que tiene entonces esa doble aminoración de la pena. La de ser cómplice y la de no tener la condición entonces de funcionario. Ahí entonces encaja eso. Por último, también existe un delito de infracción de deber cuando el obligado especial no impide hechos delictivos de un tercero. Por ejemplo, de un enfermo mental, del que él, en virtud de una institución positiva, es responsable. Hasta ahora se ha analizado entonces las formas de autoría y participación que son posibles en el obligado especial. Esto es, si el policía, los padres responden como autores mediatos o cómplices, etc. Pero en sociedad no todos son padres ni policías, etc. Y el que es policía puede ser que no sea padre, o el que es padre solo a veces coincidirá que también sea policía. Quiero decir, dos puntos, no todos se encuentran obligados a la vez por todas las instituciones positivas. Así pues se plantea la pregunta de qué sucede cuando una persona no vinculada por la institución positiva de toda forma colabora en su lesión. Bien. Primero, en primer lugar, puede pensarse en el supuesto de aquel extranus que utiliza como instrumento a un obligado especial. En un proceso penal, por ejemplo, una de las partes engaña al juez de tal manera que le conduce a dictar una sentencia. Desde un punto de vista objetivo, constituye una flagrante prevaricación. O un particular engaña a un funcionario para que éste incluya en un registro oficial datos falsos. No siendo el hombre de atrás obligado especial, el extranus, por la institución, no es ni el juez ni el registrador, hay que descartar la posibilidad de una autoría mediata porque no tiene la condición especial. La autoría mediata no es sino una forma de autoría y por ello el hombre de atrás debe también ser obligado por la institución. Tales comportamientos de extranus solo podrán ser punibles mediante la creación de tipos penales A.O. Entonces aquí dice, o a través de otros delitos también cometidos en forma de autoría mediata. En el segundo supuesto será pues posible una condena por un delito de detención ilegal cometido en autoría mediata. El extranus utiliza al juez para privar de la libertad a un tercero. El segundo grupo de casos de intervención de terceros en un delito de infracción de deber lo constituye la inducción, la complicidad y la cooperación necesaria. La posibilidad de tales formas de participación en la infracción de deber ajena no es en sí mismo problemática. Incierta resulta tan solo la cuestión de cómo debe responder el partícipe. Ejemplo, el que induce a un policía a unas torturas.
¿Responde como partícipe en las torturas o simplemente de unas lesiones? Pregunta. ¿Y aquel que induce a un juez a prevaricar? Pregunta. La respuesta de la opinión mayoritaria es la siguiente. Cuando se trata de un delito llamado impropio de infracción de deber, por ejemplo, el de torturas, el partícipe ha de responder por su intervención en el denominado tipo básico. En caso de tratarse de un delito propio de deber, por ejemplo, el delito de prevaricación, el partícipe podrá obviamente responder por su intervención en un inexistente tipo básico, por lo que responderá como partícipe en el delito de infracción de deber, si bien con la pena atenuada, por no ser el especialmente obligado. Si lo fuese, no sería partícipe, sino directamente autor. Ahí está la respuesta, pues el mismo volvemos al inciso cuarto del artículo 30, cuando uno tiene la condición especial. Miren entonces que allí hay una situación pues que es importante examinarla desde estos criterios, y así en la marcha de esta exposición que he estado haciendo, pues me queda la duda frente al tema de la no participación, no, sino la autoría también en un delito de omisión propia de alguien que pertenezca a la institución, ¿no? Una omisión propia, ¿no? Entonces, porque es que, pues, volviendo al caso de la madre del artículo 108, ella es la que da muerte a su hijo al nacer o dentro de 8 días de un acceso carnal violento. Listo. Partimos entonces de la base, descartemos al quien lo engendró. Pero que en ese caso que alguien, pues no habría problema frente a un extraños, porque entonces ese va a responder bien sea como autor o como cómplice según el caso. Pero si es alguien dentro del mismo instituto positivo, pero que no encaja en el tipo de omisión propia, porque en ese se refiere a la madre, entonces ¿cómo haríamos? ¿Bajo qué tipo amplificador del tipo penal habría que entonces pues hacerlo? Porque si tiene la condición del instituto especial, se está diciendo que sería autor más no coautor. Entonces no podemos decir del acuerdo en común y división de trabajo, sino que responde como autor. Pero si el tipo penal es para la madre solamente, entonces ¿cómo hacemos con ese que tenga esa condición especial? Por eso habría que ir entonces a la solución de lo que dice acá, pues de la figura de los tipos penales ad hoc. A ver entonces en qué medida puede responsabilizarse a esa persona, o mirar entonces el tema de la complicidad. Podría ser también otra forma de resolver el problema allí. En ese caso que les estoy planteando específicamente. Bien, cuestión del tiempo, yo creo que no me va a pasar de los 45 minutos, pero miren ustedes qué interesante estos temas en domática jurídico-penal, hoy en boga, con tanta vaina que se da al día a día aquí pues en Colombia, porque es que, mejor dicho, aquí tenemos es un caldo de cultivo para todos estos asuntos que nos da para nosotros analizarlos. Y yo lo que quiero, excúsenme, es hacer una reflexión desde un punto de vista pues de domática jurídico penal, académica. Eso sí, guardando el respeto, como siempre digo, yo no tengo el respeto por todos los demás. Las opiniones se hacen y se deben dar, pero pues obviamente guardando el respeto frente a las opiniones de las demás personas. Esos son criterios que simplemente pues uno socializa para poder obtener unas respuestas, y pues esa es solamente mi inquietud que tengo yo, y mi ánimo solamente me lleva a hacer este tipo de reflexiones académicas, socializarlas, sembrar allí un granito de arena como influencer del derecho penal. Yo quiero es que
y a veces hago esto más para los jóvenes que vienen aquí atrás de nosotros, de la generación que viene apenas terminando sus carreras de derecho en las universidades o recién salidos de las universidades, que creo yo que por ahí es donde encuentro yo pues una audiencia muy importante. Y es solamente decirles a ustedes, muchachos que están saliendo de las universidades, el amor propio por el área del derecho penal. Miren ustedes la importancia de ser un abogado defensor en el área penal. Eso tiene, pues, ustedes lo están viendo al día a día, pues, aunque pues acá, no, es decir, es muy difícil abrirse paso, yo sé, los entiendo. Yo también pasé por allí, de recién salido, desempacado de la universidad, una trayectoria ya de 30 y pico de años, desde 1984, cuando me gradué y empecé a hacer la carrera. Estamos hablando pues de 36 años atrás, y aún todavía pues, pero usted tiene pasta, tiene materia prima allí adentro. Usted tiene, si tiene esa vocación pasión por el derecho penal, hágale. Miren ustedes ahora cómo se organizan en cooperativas de abogados. Ahora hay que asociarse o formar parte de un pool de abogados, colegios de abogados, porque pues vamos hacia eso, ¿no? Organizarse para que nos den los derechos y nos respeten los derechos como abogados penalistas o abogados como tal, pero en esencial, en este caso me refiero pues como abogado penalista, para que lo respeten, porque no podemos seguir diciendo que usted es un abogado chéchere zumbambico, eso no. No, así decía un profesor de la universidad, abogados chéchere zumbambicos. De eso hay muchos, pero realmente hay unos que aún del jet set, chécheres zumbambicos. Lo importante de la rosca es metido dentro de la rosca, digo yo. Pero tal vez carita feliz para todos aquellos abogados que en estos momentos pues salen diciendo un poco de cosas allí. Y voy a decir, bueno, digámoslo, yo lo voy a decir de una vez, pues aquí, decir que por ejemplo en el caso del abogado Cadena, de que se había dado esa plata de 40 millones a ese testigo con fines humanitarios. Carita feliz. Yo creo que aquí este pueblo colombiano será menso, pero no cayó del zarzo. No, pues excúsenme. Realmente piensan que es que uno es caído del zarzo. No, ya Colombia ya es otra generación. La gente es despierta, la gente no es tonta, la gente no se deja meter los dedos en la boca. Ya no, y menos los jueces. Los jueces tienen esa experiencia. Entonces, ¿para qué están la sana crítica, las reglas de la experiencia, de la lógica, de la ciencia exacta? ¿De dónde va a sacar usted y a decir cosas allí que realmente pues hacen dar risas, sinceramente? Pero bueno, allá cada cual, que ese es un planteamiento de defensa que tienen, y los defensores en estos casos pues salen a decir maravillas y cosas, y que ya fue que de parte de Uribe, que no sé qué, no sabíamos de lo que estaba haciendo Cadena, y ahora entonces miren ustedes. Bueno, puede ser que entonces le den principio de oportunidad al señor abogado Cadena, a ver si de pronto prende el ventilador. Ahí verán entonces el rifirrafe que tienen en este país y que nos damos nosotros a estas situaciones acá. Pues realmente, bueno, lo que quiero decir finalmente es que se respeten las decisiones judiciales, hay que respetarlas, duela al que le duela, pero son unos magistrados, son gente preparada, y si toman una decisión es por algo. No habrá, como salgan a decir allí, pues que esos son como es que uno dice, bueno, de uno hasta en la radio en la hora de la verdad a Fernando, ¿qué? Londoño, no, joder, carajo. Yo que hasta pago y cambio, me voy para Blue Radio más bien, encontrando alguna emisora que sea imparcial, que no sea siempre sacando a esta gente, abogados respetables y todas las cosas, políticos y todo el mundo dando su criterio personal ahí. No, carajo.
mejor apagar uno más bien y vámonos para otro lado y no llenarnos la cabeza que el uno dice por aquí, que el otro dice por acá y que no sé qué, polarizando